Passaríem a la moció, al punt número 5, que és la moció presentada pel senyor Jorge Bernués sobre el rechazo a la construcción de una incineradora de residuos propuesta por el Ayuntamiento de Masquefa. Señor Jorge. Gracias. El vertedero de Can Mata es el más grande de toda Cataluña al recibir casi 1 millón de toneladas anuales provenientes de toda el área metropolitana de Barcelona. Entró en funcionamiento de manera clandestina a principios de los años 70 y quedó legalizado en octubre de 1985, cuando el Ayuntamiento de Hostales de Pirola le concedió la licencia de actividades clasificadas para residuos sólidos urbanos. A pesar de estar funcionando más de 50 años, en unas votaciones en marzo de 2021, una mayoría de vecinos de Hostalets optó por la opción de ampliar la vida del vertedero más allá del 2030. Por si estos graves prejuicios para la habitabilidad de nuestro municipio no fueran suficientes, en el documento preliminar elaborado para el Ayuntamiento de Masquefa y la Agencia Catalana de Residuos se muestra la firme intención de instalar en su término municipal un vasto equipamiento en torno a una incineradora de residuos sólidos urbanos, sanitarios e industriales. La ubicación, una extensión de 46 hectáreas en linde con las poblaciones de Can Mas y Can Bonastre de nuestro municipio. Teniendo en cuenta todo ello y que, pese al perjuicio que puede sufrir nuestro municipio por cercanía a este entramado industrial, el Ayuntamiento de Masquefa nunca nos ha tenido en consideración en el desarrollo de esta estrategia. Someto a la consideración y debate del Pleno en la propuesta los siguientes acuerdos. Primero, expresar el rechazo frontal de este Pleno municipal a la construcción de una incineradora de residuos, cualquiera que sea la tecnología elegida para quemar residuos, en la ubicación dentro del término municipal de Masquefa, descrita en el estudio y limítrofe a nuestro municipio. Segundo, dar traslado de este acuerdo tanto al Ayuntamiento de Masquefa como a la Agencia Catalana de Residuos e instarlos a retirar de su estrategia de residuos cualquier referencia a la construcción de una planta incineradora de residuos dentro de los límites descritos en el estudio. Aquí me gustaría ampliar el traslado también al Ayuntamiento de Hostales de Pirola, al Consell Comarcal, la Generalitat y al que considere usted oportuno. Molt bé, señor Francisco, te la palabra. Nosotros votaremos a favor, estamos totalmente a favor de la moción. Muchas gracias. Senyora Júlia. Sí, bueno, nosaltres, com la moció està presentada en castellà, no votarem i, a més, creiem que ens falta informació sobre aquest projecte com per tenir una posició clara. Pues tienen un estudio de 150 páginas a su disposición donde le explican bastante bien. Si no, l'estudi l'hem llegit, però ens agradaria informar-nos més sobre el tema.